Buen día. Buenos días, Carolina. Por supuesto estamos positivos y de muy buen humor aquí en Nacional, dándoles por supuesto la bienvenida a los televidentes que se unen a 30 minutos en Nacional. Así es, empezamos esta mañana saludando a todos nuestros oyentes y televidentes. Tenemos ya a nuestro primer invitado, el ex ministro de Justicia, Aldo Vázquez, para hablar sobre la coyuntura que está básicamente, doctor Vázquez, buenos días. Muy buenos días, en Pablo el y tema Ricardo. de los fiscales y esta solicitud que han presentado para cambiar la situación de Pedro Pablo Kuczynski, de detención domiciliaria a prisión efectiva. Sí, sí, efectivamente es un tema altamente controversial. Y por supuesto que desde el punto de vista humano todos coincidiremos en que una persona mayor de 80 años y afectada en su salud merece unas consideraciones especiales. Pero por otro lado yo creo que también hay que matizar las opiniones que se han escuchado entre ayer y hoy en los medios de comunicación. Una detención domiciliaria es una situación de relativo privilegio, ¿no? Porque ordinariamente lo que habría correspondido seguramente es una prisión preventiva. Sin embargo, dada precisamente la edad del expresidente Kuczynski, se dispuso su detención domiciliaria y sobre todo considerando su estado de salud. Pero esta medida se adopta bajo determinadas reglas. Y hay tres elementos que son los que han sido esgrimidos, entiendo, por el fiscal cuando pide el cambio de la detención domiciliaria por la prisión preventiva. La primera regla es que no hayan reuniones sociales. Es discutible que la visita de unas cuantas personas constituya una reunión social. La segunda regla es que no haga política. Y ahí sí ya puede haber y que no haga política se entiende, porque claro, un expresidente con algunos parlamentarios cercanos en el Congreso podría eventualmente también actuar con miras a la obstrucción de la acción de la justicia. Entonces, claro, cuando se reúnen 3, 4, 5 políticos con el presidente, yo creo que ahí sí ya ahí podría haber algún elemento de duda para el Ministerio Público. O sea, tendría que sustentar el fiscal cuáles son esas reuniones que él considera que han sido claves para o parte de una obstrucción a la justicia. Yo creo que hay una inquietud del Ministerio Público, pero que es también muy difícil de acreditar, ¿no? El tercer aspecto sí me parece que podría ser más decisivo, y es que también una de las medidas que se le señala como condición al expresidente Kuczynski es que no se reúna con testigos en procesos vinculados, ¿no? Y el caso de la señora Mercedes Araoz, ella es testigo en uno de los procesos. Claro, también Cayetana Arjovín y está también Bruno Yufra, ¿no? Que han sido exministros, en los cuales... pero sin embargo, Keiko Fujimori en prisión sí se reúne con sus parlamentarios y más de 500 visitas en las cuales lo que se ha dicho es que tratan temas en los cuales se ven al día siguiente, se reúnen y a los 2 días toman decisiones. Es verdad, pero ella está en prisión preventiva y en prisión preventiva las autoridades penitenciarias tienen un margen mucho mayor para eventualmente controlar las visitas. No ocurre lo mismo en el caso de la detención domiciliaria. Ahora, yo por cierto no soy partidario en absoluto de que el expresidente Kuczynski vaya a prisión preventiva. Lo que quiero decir es que no se trata tampoco de una posición descabellada del Ministerio Público, sino que el Ministerio Público actúa en función de las restricciones, de las condiciones que se han señalado. El pedido del fiscal Domingo Pérez habla de 32 visitas entre el 17 de mayo y el 19 de agosto último, pero además también argumenta que dentro de las reuniones sociales están, se reunió con Enrique Iglesias, que es asesor de la Unión Europea, con el embajador de Chile, pero recibió también a escolares, a su peluquero y a su podólogo. Yo creo que ahí hay un poquito de exageración. En los últimos. Evidentemente esos no son elementos que podrían revertir una situación de detención domiciliaria. El expresidente Kuczynski no está impedido de tener comunicación con el exterior, como no lo está impedido ningún preso del país. Es decir, la privación es de la libertad de movimiento, es decir, no puede transitar libremente por las calles, pero eso no supone que esté incomunicado ni cosa parecida. Todos los presos del país tienen posibilidad de recibir visitas y con mayor razón quien está bajo este régimen de detención domiciliaria, pero sin embargo deben observarse unas condiciones y yo creo que esta postura del Ministerio Público debe servir como un llamado de atención para que se cumpla rigurosamente esas medidas, porque vivimos en un régimen republicano, ¿no? Y en una república todos somos iguales y no podemos entonces
ser permisivos respecto de una persona que tiene detención domiciliaria cuando no vamos a aplicar las mismas reglas con el resto de quienes están imputados bajo la misma condición. Claro, pero lo cierto es que esas prisiones preventivas podrían, no sé, mejorar las condiciones si se abriera ya un proceso, si abriera ya una acusación fiscal, cosa que están esperando muchos, ¿no? Sí, es verdad. Hay, sin embargo, claro, justamente esta figura de la prisión preventiva o de la detención domiciliaria se dan durante el proceso de investigación ordinariamente y cuando hay los elementos que ya conocemos, es decir, la posibilidad de obstruir la justicia, riesgo de fuga, o cuando la propia prospectiva de la pena supone que se trata de un delito grave. En cualquier caso, lo que corresponde ahora es que, y así va a ocurrir este viernes, que el juez de la causa se va a pronunciar y es el juez el que seguramente equilibrará las posiciones al respecto. Lo que no debe ocurrir, me parece, es que se aproveche de esta situación para cargar las tintas contra el Ministerio Público. El Ministerio Público, con el que podemos discrepar, yo personalmente tengo discrepancias con la posición de los fiscales en relación a su interpretación del delito de lavado de activos, por ejemplo, pero sin embargo, la actuación de los fiscales tiene que ser respaldada, porque estamos enfrentando hoy día, en un momento decisivo para el país, una lucha relevante contra la corrupción. Mientras podremos tener algunas críticas por esta, digamos, decisión de los fiscales del caso Lavallato, hay otro plano que también los involucra a ellos, y es el caso del fiscal Chávarri. Ayer el Poder Judicial ha abierto proceso penal sumario a Pedro Chávarri. ¿Qué significa esto de sumario? Y sobre todo quería que nos precise si el caso de presunto delito de encubrimiento por la remoción de los fiscales justamente a fin de año, tanto Vela como Pérez, que es digamos el motivo de esta denuncia. ¿Cuál es la pena máxima que podría recibir el fiscal Chávarri? Sí, el proceso sumario es un proceso breve. Correcto. Es un proceso breve y su brevedad obedece fundamentalmente a que no se trata de un delito grave. Entonces, el plazo de investigación para este proceso es de 90 días, que podría ser ampliado hasta por 60 días adicionales. Y luego de esos, del término de esos hasta 150 días, debe el fiscal formular acusación, si es que luego de todos los hallazgos de la investigación mantiene su convicción respecto de la comisión de un delito. Y finalmente debe pronunciarse el juez de la causa, en este caso el juez Núñez, que es un juez supremo. Es un juez supremo, un juez de la Corte Suprema, dada la jerarquía del imputado, en este caso del investigado, en este caso el fiscal Chávarri. En cuanto a la pena, la pena máxima que podría aplicarse por este delito de encubrimiento real es 4 años. El Código Penal lo que establece es que hay una pena mínima de 2 años y una pena máxima de 4 años para este delito. Sí, además, pero él va a continuar siendo fiscal supremo, no se recortan sus derechos. El juez, al iniciar este proceso sumario, no ha dispuesto ninguna medida restrictiva. En consecuencia, él está habilitado aún en el ejercicio de sus funciones. Naturalmente, si es que se establece responsabilidad durante el proceso penal, tendrá que ser separado de su condición de fiscal supremo. Ahora, lo que también está latente es esta información que apareció desde el fin de semana pasado, en el sentido de que 3 de los 5 fiscales supremos, durante la última junta que tuvieron, han solicitado la remoción de los 2 fiscales del caso Lavallato. Esto se daría mediante un nuevo acuerdo, mediante una resolución. Tiene que haber cuántos votantes a favor de esta remoción. ¿Por mayoría simple? Esta no es una decisión que corresponda a la Junta de Fiscales Supremos, no es una competencia de la Junta de Fiscales Supremos. Esta Junta tiene más bien decisiones de orden administrativo, pero no le corresponde pronunciarse sobre la designación o remoción de integrantes de equipos especiales como el que lidera el fiscal Vela. Esa es una facultad que corresponde más bien a la fiscal de la Nación. Ahora, los fiscales supremos pueden solicitar, como puede solicitarlo la opinión pública, como puede solicitarlo un político en el Congreso, pero eso no determina la decisión de la fiscal de la Nación. Entiendo incluso que no llegaron a ser 3 quienes se pronunciaron en ese sentido, porque alguno de ellos manifestó que sí, que tenía muy claro que era una potestad de la fiscal de la Nación.
Perfecto, bueno, vamos a seguir seguramente explorando esta semana con más novedades sobre el caso de los fiscales y a ver qué resuelve mañana Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el Poder Judicial. Sí, esperemos que, en fin, que el juez resuelva, por supuesto, considerando también las circunstancias de salud del ex presidente Kuczynski, pero al mismo tiempo haciendo un llamado severo de atención en el sentido de observar cabalmente las restricciones que tiene en su condición de detenido en su domicilio. Bien, muchísimas gracias al doctor Aldo Vázquez por estar con nosotros. Él es exministro de Justicia y vamos ahora a hablar de otro tema.